So greetings to the church in Manizales and to the church in Chinchina. Les damos un saludo a las iglesias en Manizal, a la iglesia en Manizales y a la iglesia en Chinchina. Alejandra and I miss you all very much. Nosotros los extrañamos muchísimo. And we're always just so excited to hear how Christ is growing the churches and sustaining the churches and building up the love amongst the people, the members of the churches. Y siempre estamos maravillados de cómo el Señor sostiene a la iglesia, cómo la guarda y cómo unos con los otros crecen en amor, en esa unión en Cristo. And it's just amazing for us to think that there's many new people in these churches that Ali and I have not got the chance to meet, but we will one day meet. Y ha sido maravilloso ver cómo el Señor añade a la iglesia personas nuevas, rostros que nosotros no conocemos, pero que bajo su soberanía un día los podremos conocer en persona. So a few months ago, Pastor Mike was working through the book of Colossians. Hace unos meses el pastor Mike estaba dando un estudio sobre el libro de Colosenses. And he was preaching on the concept of our position in Christ and our practice in Christ. Y estaba explicando un concepto sobre nuestra posición en Cristo y nuestra práctica en Cristo. And I was sitting in the church bench, and I just thought, man, this would be such an important concept for the churches in Colombia. Y escuchando este mensaje en la iglesia, pensé que este concepto sería muy importante para la iglesia en Colombia. So it's just so important to understand the balance that's there. Es supremamente importante comprender el balance que hay entre estas dos verdades. So we asked Pastor Mike if he would be willing to come and give a message specifically to the churches in Colombia on this concept. Y le pedimos el favor al pastor Mike que si podría dar un mensaje específico de este mensaje a las iglesias en Colombia. And of course he's gracious enough to do that for us today. Y claro que sí, de forma generosa y por gracia lo está haciendo el día de hoy. So I'm going to pass it over to Pastor Mike. I don't need that. Well, greetings to our dear brothers and sisters in Christ. Un saludo muy especial a nuestros hermanos en Cristo. It is a privilege and an honor to get to share the Word of God with you for a few moments. Es un privilegio y es un honor el poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este momento. And as Jason mentioned, we're going to focus upon a passage in the book of Colossians. Y como ya lo dijo Jason, nos vamos a enfocar en un pasaje en el libro de Colosenses. Just very quickly, let me give you an overview of the context of Colossians. De forma rápida les voy a dar un pequeño resumen del libro de Colosenses. The situation at Colossae was that false teachers had began to come into the church. Y lo que pasaba en Colosa era que falsos maestros estaban empezando a infiltrarse en la iglesia. The Apostle Paul is in prison in Rome. El apóstol Pablo se encuentra en la prisión en Roma. He had never been to Colossae. He did not found that church or plant that church. Él nunca fue a Colosa y tampoco fue el que la fundó. A man by the name of Epaphras was converted under Paul's preaching of the gospel when he was at Ephesus. Y un hombre llamado Epáfora se convierte bajo el ministerio de Pablo. ¿En what did you say then? Epaphras. When he was at Ephesus. Cuando él se encontraba en Éfeso. So then Epaphras was converted under the preaching of the gospel. Este hombre se convierte bajo la predicación del evangelio, That salvation comes only by the grace of God, en donde la salvación solo proviene bajo la gracia de Dios, by faith in Jesus Christ alone. por una fe puesta solo en el Señor Jesucristo. There's nothing that we can contribute, nothing that we can add to aid our salvation. No hay nada que podamos añadir, no hay nada que podamos poner para nuestra salvación.
Epaphras went back to Colossae, which was about 100 miles away from Ephesus. Y Epáfora viaja 100 millas de donde estaba a Colosa And he preached the gospel of salvation by grace alone in the Lord Jesus y Christ. lleva el evangelio solo por gracia a través del Señor Jesucristo a este lugar. The Spirit of God was pleased to move, and some people were converted to Christ. El Espíritu Santo viene y convierte a personas para la gloria de Cristo. And then they began to meet in the house of a man by the name of Philemon. Y empiezan a reunirse en la casa de un hombre llamado Filemón. Really don't know how large the church was, how many families were meeting, No sabemos cuán grande era la iglesia, cuántas familias estaban reuniendo, but Philemon was a wealthy man who also was converted to Christ. pero Filemón era un hombre adinerado que también se convirtió al Señor. So they met in the house where his wife was named Apphia, Y se reúnen en un lugar donde la esposa se llama Efía. and many believe that their son Archippus Y muchos creen que su hijo Acapas was pastoring the church while Epaphras was in Rome with Paul. estaba pastoreando la iglesia cuando Epáfora se encontraba en Roma con Pablo. Now during this time, the reason Epaphras went to Rome Y mientras Epáfora se encontraba en Roma durante este tiempo, was, as I mentioned earlier, some false teachers had come. fue cuando algunos falsos maestros vinieron a esta iglesia And they were teaching that faith in Jesus Christ alone was not enough to make a person right with God. y estaban enseñando que tener solo fe en el Señor Jesucristo no era suficiente para la salvación. That faith in Christ was only the place where you started. Then you had to add other things to it. Que ciertamente la fe era importante al principio, pero que después había que añadirle otras cosas. Many of these false teachers came from a Jewish background, Muchos de estos falsos maestros venían del judaísmo. so they were teaching that faith in Jesus is a place to start, but you also have to be connected to the law of Moses. Estos hombres enseñaban que ciertamente la fe puesta en el Señor Jesucristo era un inicio, pero que tenían que seguir con la ley de Moisés, conectarse con la ley de Moisés. If you really wanted to be right with God, then you needed to be circumcised, you needed to watch and observe the food laws, Sí. you needed to observe Sabbath days. Si ciertamente querían estar bien delante de Dios, tenían que circuncidarse, tenían que guardar el día del sábado, tenían que guardar días de fiesta. So the Apostle Paul from prison writes this letter to be sent back to Colossae. Entonces el apóstol Pablo desde la prisión escribe esta carta de Colosenses para que fuera llevada a esta iglesia local. And during this time he wrote the letter to Colossae, to the church at Ephesus that we have Ephesians. He also wrote a letter to the church at Laodicea. Y durante este tiempo el apóstol Pablo escribe varias cartas a varias iglesias, Colosenses, Filipenses, what was the other one? Laodicea. Laodicea. And then he wrote a personal letter to Philemon, who was in the church. Y escribe una carta personal a Filemón. Now, the theme for the letter of Colossae in this situation Y el tema principal de este libro de Colosenses, Paul's writing two things. él está escribiendo dos cosas. Jesus Christ is supreme, El Señor Jesucristo es supremo and Jesus Christ is sufficient. y el Señor Jesucristo es suficiente. And in the letter of Colossae, Ali will read En el libro de Colosenses vamos a leer concerning the supremacy of Jesus Christ, Colossians 1:15-20. y en cuanto a la supremacía de la supremacía de Cristo Jesús, vamos a estar leyendo en Colosenses. Can you repeat the numbers? Oh, chapter 1, Colosenses 1, verses 15-20. versos 15 al 20.
Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Again, in verse 19, we read, "For it was the Father's good pleasure Nuevamente, en el verso 19 leemos que a Dios le agradó habitar for all the fullness en toda su plenitud. to dwell in Him." Dice que le agradó habitar en Él con toda la plenitud. Jesus Christ is supreme. El Señor Jesucristo es supremo. He reigns and rules over all authority Él reina y gobierna sobre toda autoridad, in heaven en el cielo and upon earth. y en la tierra. So again, this is addressing the false teachers. Nuevamente, tengamos en cuenta que esta carta es teniendo contra los falsos maestros. Secondly, Jesus Christ is sufficient. Segundo, el Señor Jesucristo es suficiente. Colossians chapter 2, Colosenses capítulo 2, verses 8 through 14. versos 8 al 14. Colosenses 2, 8 al 14. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. 8 to 14. 8 to 14. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. So Paul is telling the church Pablo le está diciendo a la iglesia that by grace they have been joined to Christ. que por gracia han sido puestos en Cristo. And in verse 9 we read, Y en el verso 9 leemos, "For in Him, porque en Él, in Jesus Christ, en el Señor Jesucristo, all the fullness of deity toda la plenitud de la divinidad dwells in bodily form." habita en forma corporal. This word deity, Esta palabra divinidad it's the only place this word is found in Scripture. es la única vez en esta parte de la palabra de Dios que encontramos en toda la Biblia esta expresión. Paul is not just saying that Jesus is divine. Pablo no solamente está diciendo que Jesús es divino, He is saying that all the fullness of deity dwells and is revealed in Him. él está diciendo que toda la plenitud de la divinidad está en Él y se revela en Él. And look again at what verse 10 says. And in Him Miremos nuevamente lo que dice el verso 10. Y en Él, you have been made complete. dice que, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. You have been made full. Se nos ha hecho completos.
There's nothing else to add. No hay nada que tenga que añadirse. And then verse 10 concludes with, and he is the head over all rule and authority. Y vemos que el verso dice que Cristo es la cabeza de todo poder y autoridad. And verse 11 says, in him Y en el verso 11 dice, en él you were also circumcised fueron circuncidados, with a circumcision made without hands, no por mano humana. in the removal of the body of the flesh, Dice que al despojarse del cuerpo pecaminoso, by the circumcision of Christ. a través de la circuncisión de Cristo. This is meaning, Esto significa, this is what we call regeneration, esto es lo que nosotros llamamos regeneración, being born again. nacer de nuevo. It's that act when the Spirit of Christ Es el acto cuando el Espíritu de Cristo comes and changes our heart. viene y cambia el corazón. It's the new heart promised Es el nuevo corazón prometido in the new covenant. en el nuevo pacto. This is a circumcision made without hands. Es una circuncisión hecha no por mano humana. It's a work of the Spirit Es una obra del Espíritu that comes into a life and comes into a person and gives spiritual life. que viene a la persona y le da vida espiritual. And that Spirit begins a work in the life of every Christian. Y ese Espíritu, el Espíritu Santo, viene a obrar en la vida de cada cristiano. This is what the Spirit is doing. Y eso es lo que el Espíritu está haciendo. The Spirit of Christ El Espíritu de Cristo is producing the fruit of Christ está produciendo el fruto de Cristo in the people of Christ en las personas de Cristo through the gospel of Christ a través del Evangelio de Cristo, to reveal the glory of Christ. revelando la gloria de Cristo. Now that is so good and important, we're going to repeat it. Eso es tan importante que lo vamos a repetir nuevamente. This is what's happening in the life of every Christian. Y esto es lo que está pasando en la vida de todo cristiano. The Spirit of Christ El Espíritu de Cristo is producing the fruit of Christ está produciendo el fruto de Cristo in the people of Christ en las personas de Cristo through the gospel of Christ a través del Evangelio de Cristo to reveal the glory of Christ. para revelar la gloria de Cristo. We are being conformed into the image of Jesus Christ. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. This is what we mean by the doctrine of sanctification. Y esto es lo que nosotros entendemos como la doctrina de la santificación. But again, this is happening in the life of every true child of God. Pero nuevamente, esto es algo que está ocurriendo en la vida de todo verdadero hijo de Dios. Look at Romans 8:28 and 29. Miremos Romanos 8, 28 y 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verse 28 tells us that everything that happens in the life of a Christian El verso 28 nos dice que absolutamente todo lo que ocurre en la vida de un cristiano will work together for good. está trabajando para bien. It doesn't say everything will be good. No está diciendo que todo va a ser para bien en un futuro. There will be pain and suffering and sorrow. Va a haber dolor, sufrimiento, There will be steps forward van a haber pasos hacia adelante, and step backwards. van a haber retrocesos, But ultimately it will work for good. pero siempre va a ser para bien. If we are in Christ, Si estamos en Cristo, everything in our lives, everything that touches our lives, todo en nuestra vida, todo lo que toca nuestra vida, the triune God este Dios trino calls us to work for good. lo está
obrando para nuestro bien. Verse 29 tells us what that good is. Y el verso 29 nos dice cuál es ese bien. For those whom he foreknew, Dice, porque a los que Dios conoció, he also predestined también los predestinó to be conformed a ser transformados into the image of his Son. según la imagen de su Hijo. So this tells us that everything that touches the life of a Christian Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que todo lo que toca la vida de un cristiano is to make us es para hacernos more like the Lord Jesus Christ. más como el Señor Jesucristo. So it is our experience in life Entonces es nuestra experiencia en la vida through the working of the Holy Spirit a través de la obra del Espíritu Santo, to be putting on Christ. el ponernos a Cristo. This is who we are. Y eso es quienes somos nosotros. And that's what we want to talk about for a few Y moments. esto es en lo que me quiero enfocar por unos momentos. Now if you'll look with me at Colossians chapter 3, Ahora si vamos a Colosenses capítulo 3, beginning at verse 12. empezando verso 12. It begins Y empieza with the word so con la palabra por lo tanto or therefore, o de tal manera, which refers to everything that has been said in Colossians up to this point. y nos da a entender de que va ligado con todo lo que ya se ha venido diciendo en los capítulos anteriores de esta carta. So because Christ is supreme, Entonces, por lo tanto, por lo que Cristo es supremo and because Christ is sufficient, y porque Cristo es suficiente, so por lo tanto, as those who have been como escogidos chosen of God, de Dios, holy, santos beloved. y amados. 3 characteristics, 3 características, 3 descriptions 3 descripciones of what has happened to every true child of God. de lo que le ha pasado a todo verdadero hijo de Dios. We have been chosen of God Hemos sido escogidos de Dios before the foundation of the world. desde antes de la fundación del mundo. God chose a people out of all of fallen mankind, Dios escogió un pueblo de en medio de un mundo caído, not because of anything he saw in them. no porque hubiera encontrado algo bueno en ellos, He didn't see some goodness in some people no porque hubiera visto alguna bondad en cierto grupo de and personas said, I'll choose them. y hubiera dicho, los voy a escoger a ellos. He didn't look down through history Él tampoco miró hacia el futuro and see who would choose him, y miró quién lo iba a escoger a él primero and then he chose them. y después él los escogió. He saw all of mankind as fallen, Él vio a todos los seres humanos como caídos, lost, perdidos, deserving hell, que merecían el infierno, deserving wrath, que merecían la ira, and by simple grace, y solo por gracia unconditionally, incondicional he chose a people and gave them to Christ. los escogió un grupo y se los dio a Cristo, a Jesús. And this is true of every Christian. Y esto es verdad de cada cristiano, This is who we are. y esos quienes somos nosotros. The Reformed theologian John Owen John Owen, el teológico reformado, said this: dijo, our greatest hindrance nuestro mayor our greatest roadblock, our greatest problem, our greatest nuestro problem mayor problema in the Christian life en la vida cristiana is not a lack of effort, no es que nos falte esfuerzo, but a lack of understanding es que nos falta entendimiento what our privileges are, de cuáles son nuestros privilegios, what God has done for us de lo que Dios ha hecho por nosotros in grace, in simple grace. en una gracia simple. False teachers Los falsos maestros
always want to tell us what we don't have. Siempre nos quieren enseñar de las cosas que no tenemos o que nos hacen falta. Yeah, they focus upon and try to get people to convince themselves that they don't have something. Y ellos siempre están enseñándole a las personas de que les hace falta algo, que necesitan algo. But as we have seen, Pero como ya lo hemos visto, that in Christ que en Cristo we have all the fullness of deity. tenemos toda la plenitud de la deidad. We are complete in Christ. Somos completos en Cristo. So that is again Paul's argument against the false teachers. Entonces vemos que Pablo, esto es lo que está enseñando Pablo contra los falsos maestros. And it has to be our argument against the false teachers of today. Y debe ser nuestro argumento contra los falsos maestros del día de hoy. Those who would say that the gospel is not enough. Aquellos que dicen que el evangelio no es suficiente, That you need some vision, que se necesitan visiones, you need some experience, que se necesita un tipo de experiencia personal, you need something other than faith in Jesus Christ. que se necesita algo más que esa fe puesta en Jesucristo. And that teaching was false in the first century, Y esa enseñanza era falsa en el primer centenario and it's false in the 21st century. y es falsa el día de hoy. So again, let's look at verse 12. Nuevamente veamos el verso 12. So as those who have been chosen of God, Por lo tanto, como escogidos de Dios, holy. santos. What does it mean, holy, here? ¿Y qué quiere decir santo en este verso? It means the word holy means to be set apart. Y sabemos que santo significa ser puestos separados. God is holy. Dios es santo. He is set apart Él es separado, from everything else in creation. separado de toda la creación. Sometimes it's put that God is other, just separate. Sí, Yeah. Dios es otro, sí, aparte. Yeah, there is nothing that can compare to God. No hay nada que se le pueda comparar a Él. Yeah. But we are also told in Scripture Pero también se nos dice en las Escrituras that we are to be holy que debemos ser santos because God is holy. porque Dios es santos. Now that's not meaning that we're going to be God, Y esto no significa que vamos a ser Dios, but it means our lives are to be set apart pero significa que nuestras vidas deben ser separadas, from those who do not know puestas aparte de aquellos que no saben Jesus Christ as Lord and Savior. y no reconocen al Señor como Salvador y Señor. It doesn't mean that we distance ourselves from these people. No significa que nos distanciamos de estas personas. It means we live a different life. Lo que significa es que vivimos una vida diferente. We have different purposes. Tenemos propósitos diferentes. We have different goals. Tenemos diferentes metas. We have different joys. Tenemos diferentes deleites, gozos. Again, the Spirit of Christ Nuevamente, el Espíritu de Cristo is producing the fruit of Christ está produciendo el fruto de Cristo in the people of Christ en el pueblo de Cristo through the gospel of a Christ través del Evangelio de Cristo to reveal the glory of Christ. para revelar la gloria de Cristo. We are set apart holy Se nos ha separado para ser santos, to set forth Jesus Christ para presentar al Señor Jesucristo in all we do. en todo lo que hacemos. That's what it means of putting on Christ. Y esto es lo que significa el ponernos a Cristo. Then also in verse 12 it says we are chosen of God, Vemos que en el verso 12 dice, somos escogidos de Dios, holy, set apart, santos, separados and beloved. y amados. We are loved. Somos amados. Galatians 2:20. Gálatas 2:20. The apostle Paul says, El apóstol Pablo dice, "For I am crucified with Christ. porque he sido crucificado con Cristo. Nevertheless I live, Ya no vivo yo, yet not I, mas ahora no vivo yo, but Christ lives in me. sino que Cristo vive en mí.
And the life that I now live in the flesh. Y la vida que ahora vivo en la carne, I mean, that's our lives right now. esa es la vida que vivimos nosotros ahora. I live by faith in the Son of God, La vivo por fe en el Señor Jesucristo, who loved me quien me ama and gave himself up for me. y dio su vida para mí. We must know something of being loved by Christ. Debemos conocer que el Señor Jesucristo nos ama, That we are the beloved from verse 12. que somos esos amados del verso 12 And we are forgiven. y que hemos sido perdonados. That and all of this is the work of God. Y que todo esto es la obra y el trabajo de Dios. Now, a part of this is understanding that we have positionally been placed in Christ. Y aparte de esto, debemos entender algo de la posición, de ser puestos posicionalmente en Cristo. We know that even today, Y sabemos que aún el día de hoy, as Charles Spurgeon said, como Charles Spurgeon dijo, there is enough sin hay suficiente pecado, in the best of saints aún en el mejor de los santos, to kindle 1,000 hells. para echarle candela a 1000 infiernos. But as hell-deserving sinners, Pero como aquellos que merecen el infierno, we are viewed by a holy God hemos sido vistos por un Dios santo as being positionally como puestos de forma posicional en placed in Christ. Cristo Jesús. That's why that phrase is so important as you read Por eso es muy importante cuando leemos esta expresión, in Christ, en Cristo, with Christ, con Cristo, through Christ. a través de Cristo. The focus is upon Christ. El enfoque está sobre Cristo, Because now, if you by grace, porque ahora sí, usted por gracia, through that work of the Holy a Spirit, través del trabajo y la obra del Espíritu Santo, that has given you a heart now que le ha dado un nuevo corazón, that loves the Lord Jesus Christ, que ama al Señor Jesucristo, you are now viewed as being in Christ. ahora usted es visto como estando en Cristo. Jesus lived a perfect life. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, He never sinned in word, thought, or deed. nunca pecó ni en pensamiento ni en hecho, He went to the cross of Calvary fue a la cruz del Calvario and died as a criminal. y murió como un criminal. God treated him as a sinner, Dios lo trató a él como pecador, even though he wasn't, aun cuando no lo era, so that he could treat us as a saint, para que nos pudiera tratar a nosotros como santos, even though we're not. aun cuando no lo somos. That's what it means to be positionally in Christ. Y eso es lo que significa posicionalmente en Cristo. We are placed in his righteousness, Hemos sido puestos en su rectitud, en su justicia, his perfect righteousness that made him the perfect sacrifice. su perfecta justicia, aquella que lo hizo que fuera el perfecto sacrificio, The sacrifice that a holy God would accept. el sacrificio que un Dios santo podría aceptar. And God declared that he accepted that sacrifice Y Dios declara que Él aceptó ese sacrificio in what we're going to celebrate in just a few weeks. y aquello que vamos a celebrar en pocas semanas, The resurrection of Jesus Christ from the dead. la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. That was the triune holy God saying, I accept the sacrifice. Este fue la aceptación pública de este Dios trino de que aceptaba este sacrificio. That all sin for those whom Jesus died De que todo el pecado por los cuales murió el Señor Jesús has been paid for ha sido pagado in the person of Jesus Christ. en la persona del Señor Jesucristo. So we are positionally in Christ. Entonces, estamos siendo posicionalmente en Cristo. This is what it means to be justified. Esto es lo que significa ser justificados. Therefore, having been justified
Romans 5:1, we have peace with God. Y al ser justificados estamos en paz para con Dios. Justification is a declaration. La justificación es una declaración. It is a legal declaration from the high court of heaven Es una declaración legal de la corte celestial that we are forgiven. de que somos perdonados. It doesn't declare that we are innocent. No está declarando de que somos inocentes. We know that we're not in our hearts. Nosotros sabemos en el corazón de que no somos inocentes, But what we also know pero lo que también sabemos through the work of the Holy Spirit a través de la obra del Espíritu Santo, that we have been placed in Christ, que hemos sido puestos en Cristo and a holy God views us in Christ. y que el Dios Santo nos ve puestos en Cristo. That God the Father Que Dios el Padre doesn't see our sin, no ve nuestro pecado. He sees Christ's righteousness. Él ve la justicia perfecta de Cristo. He chooses not to hold our sin against us. Él escoge no cobrarnos el pecado nuestro. Because he looks at Christ in the cross. Porque Él mira a Cristo en la cruz. We are positionally placed in Christ. Hemos sido puestos de forma posicional en Cristo. That's who we are. Eso es lo que somos nosotros. But we also are Pero también somos practically being conformed to the image of Christ. estamos siendo transformados de una forma práctica a la imagen de Cristo. We are positionally viewed in Christ, Posicionalmente somos vistos en Cristo and we are practically being conformed into the image of Christ. y de forma práctica estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Now, how does that take place? ¿Y cómo toma esto lugar? ¿Cómo ocurre? What is it that is conforming us into the image of Christ? ¿Qué es lo que nos está conformando a nosotros a la imagen de Cristo? 2 Corinthians chapter 3, Segunda de Corintios 3, verse 18. versos 18. We'll back up to verse 17. Desde el verso 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Verse 18 tells us, but we all, Dice, el verso 18 dice que todos nosotros, all those who have been placed in Christ, todos aquellos que han sido puestos en Cristo, with unveiled face, dice, con el rostro descubierto. Moses used to put a veil over his face. Recordemos que Moisés When he, se came- ponía un velo en el rostro. when he went into the presence of God, Cuando él iba a la presencia de Dios when he would come out, his face would shine with glory. y salía de estar en la presencia de él, su rostro brillaba. And he would put a veil over his face Y entonces cubría su rostro con un velo because that glory was fading. porque esa gloria de Dios se estaba desvaneciendo. And he didn't want the people to see the glory fading. Y él no quería que la gente viera que esa gloria y que ese brillo se estaba desvaneciendo. And the people who had unregenerate hearts Y las personas que tenían un corazón no regenerado could not look upon the glory of God. no pueden mirar la gloria de Dios. But those who have had the work of the Holy Spirit upon their lives, Pero aquellos que han tenido la obra o han experimentado la obra del Espíritu Santo sobre sus vidas, with unveiled face, con un rostro, sin un rostro, con un rostro despejado, beholding as in a mirror dice, con el rostro descubierto reflejan the glory of the Lord. como un espejo la gloria del Señor. This is seeing something of the glory of Christ Esto es ver algo de la gloria de Cristo through the work of the Holy Spirit. a través de la obra del Espíritu Santo. And as we see the glory of Christ, Y al ver la gloria de Cristo, it transforms us into that same image. nos transforma a esa misma imagen.
from glory to glory, de gloria en gloria. just as from the Lord Dice, por la acción del Señor through the Spirit. a través del Espíritu. It's a work of the Spirit of Christ Es una obra del Espíritu de Cristo, through the gospel revealed to us in Scripture. a través del Evangelio que se nos revela en las Escrituras. Seeing something of the glory of Christ Al ver algo de la gloria de Cristo, through the cross of Calvary, a través de la cruz del Calvario, through the resurrection, a través de la resurrección, through his ascension in heaven, a través de su ascensión al cielo, his present reign and rule over all things, su presencia y reino sobre todos los reinado sobre todos los reinos. it's seeing that Al ver eso, that makes us more like Jesus. es lo que nos hace un poco más como el Señor Jesucristo. That's what it means to be positionally in Christ, justified, Y eso es lo que significa ser puestos en Cristo, justificados, and then practically being conformed to the image of Christ, y de forma práctica ser conformados a la imagen de Cristo. which is what we call being sanctified, Y esto es lo que llamamos santificación. being set apart to Ser Christ. separados en Cristo, para Cristo. Again, remember, the Spirit of Christ Nuevamente recordemos, el Espíritu Santo is producing the fruit of Christ está produciendo el fruto de Cristo in the people of Christ, en el pueblo de Cristo, through the gospel of Christ, a través del Evangelio de Cristo, to reveal the glory para of revelar la gloria de Cristo. Christ. All right. How long do we? Okay. Let's think just for a moment about the power of the cross. Ahora pensemos por un momento en el poder de la cruz. If the characteristics mentioned if the characteristics of Christ are being placed in the believer, Si las características de Cristo son puestas en el creyente, then we are to be putting on Christ. entonces nosotros nos debemos poner a Cristo. Verse 12, back in Colossians 3. Vamos a Colosenses 3, capítulo 3. So, as those who have been chosen of God, What verse? verse 12, Colossians 3, I'm sorry. 3:12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, Chosen of God, holy santos and beloved, y amados, put on a heart of compassion, revístanse de afecto entrañable kindness, y de bondad, humility, humildad, gentleness, amabilidad, patience, paciencia, bearing with one another, de modo que se toleren unos a otros forgiving each other. y se perdonen Whoever has a complaint Si al- against anyone, si alguno tiene queja contra otro, just as the Lord, así como el Señor, so also should you. así como el Señor los perdonó, That was- perdónense también ustedes. Just as the Lord forgave you, so also should you. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. So how do we do this? What does this mean? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué significa esto? Bearing with one another, Dice el tolerarse en los unos a los otros, forgiving each other. el perdonarse en los unos a los otros. This is why it is so important Por eso es que es tan importante that we know something que sepamos algo, of the forgiveness of Christ. algo de el perdón del Señor Jesucristo. We cannot forgive others No podemos perdonar a otros as we have been forgiven como hemos sido perdonados if we do not know something of forgiveness. si no sabemos algo de ese perdón. So we are called Entonces somos llamados a love as Christ has loved, amar como Cristo amó, loved us. como Él nos amó a nosotros, And we're called to forgive
Y somos llamados a perdonar others a otros as Christ has forgiven us. como Cristo nos ha perdonado a nosotros. John 13:35 and 36. Juan 3, 34, 36. Jesus said, "This new commandment I give you, Dice el Señor Jesucristo, este nuevo mandamiento les doy, that you love one another que se amen los unos a los otros, as I have loved you." como yo los he amado. Again, this is the change in the new covenant. Nuevamente, este es el cambio en el nuevo pacto. The command to love is not new. Recordemos que el mandato a amar no es nuevo. In the old covenant, En el antiguo pacto, the nation of Israel was commanded to love la nación de Israel se le demandaba que amara, God with all your heart, soul, mind, and strength, que amara a Dios sobre todas las cosas, con alma, cuerpo y espíritu, and love your neighbor que amaran a su vecino as yourself. como se aman a ellos mismos. Jesus says the standard for loving is now different. Pero ahora el Señor Jesús dice, el estándar de amor es diferente. It's not loving others as yourself. No es amar a los otros como se aman a ustedes mismos. Jesus says you're to love others as I have loved you. El Señor Jesús dice, amen a otros como yo los he amado. And this is so important for the church, Y esto es demasiado importante para la iglesia, because Jesus goes on to say porque el Señor Jesús dice that the world will know that you're my disciples que el mundo se dará cuenta que ustedes son mis discípulos by the love you have for one another. por el amor que se tienen los unos con los otros. The church is to be holy, La iglesia debe ser santa, set apart, separada, different from the world. diferente del mundo. So again, we have now the supremacy of love, Ahora vemos la supremacía del amor and it's above all things. y es sobre todas las cosas. The supremacy of Christ La supremacía de Cristo and His love y su amor is to be the supremacy in our lives. debe ser supremo en nuestras vidas. And we see this in the scriptures. Y lo vemos claramente en las Escrituras. 1 Corinthians 13:13. Primera de Corintios 13:13. But now, Ahora pues, faith, hope, and love. dice, permanecen estas virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Abide these three. Dice, it's in a different order. Oh, okay. That's why. Oh, okay. Yeah. You want me to read the whole? Yeah, go ahead. Yeah. It did. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Yes, the greatest of these. Dice que la más excelente, There's a day coming where faith will pass away. viene un momento en el tiempo donde la fe dejará de ser, There's a day coming when hope will pass away. viene un momento en el tiempo donde la esperanza dejará de ser, But there's never a day coming when love will pass away. pero nunca llegará un momento donde el amor dejará de ser. We will take love into glory Llevaremos el amor a la gloria, with us. la llevaremos con nosotros. Galatians 5:22. Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. The fruit of the Spirit Dice, el fruto del Espíritu is love. es amor. Some people believe Algunas personas creen that all the other characteristics que el resto de las características that you see- mencionadas, that you see in the fruit of the Spirit que son mencionadas del Es- fruto del Espíritu, is the result of love vienen como resultado del amor. and is describing what love is. Y ciertamente está describiendo lo que es el amor. Galatians 5:21 says the fruit singular of the Spirit. Y como vemos en Gálatas 5 dice el fruto del Espíritu, entonces dice fruto de forma singular. Philippians 1:9. Filipenses 1:9. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. And this I pray, Paul says, Dice Pablo que pido en oración
that your love que el amor, may abound still more dice, abunde cada vez más and more y más in the real knowledge en conocimiento and discernment. y en buen juicio. As we grow in our knowledge of Christ, Al crecer en nuestro conocimiento de Cristo, we're going to grow in love with Christ, vamos a crecer en amor en Cristo, more in love with Christ. más amor en Cristo. And when we grow more in love with Christ, Y cuando más nos enamoremos de Cristo, we will grow more in love with Christ's church, más nos enamoraremos de la iglesia de Cristo, serving one another in love. sirviéndonos los unos a los otros en ese amor. 1 Peter chapter 4 verse 8. Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Above all, Sobre todo, keep fervent in your love. ámense. Keep fervent in your love for one another, Ámense los unos a los otros. because love covers a multitude of sins. Ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. The scriptures are telling us that love, Las, es- biblical love, las escrituras nos está diciendo que un amor bíblico it's the lubricant, it's the oil, es el aceite, es el lubricante, it's the grease es la grasita that allows and enables all the other virtues, que permite todas las otras virtudes, all the other characteristics of the Christian life las otras características de la vida cristiana to function smoothly. que puedan funcionar de forma correcta, de forma fácil, Honoring Christ honrando a Cristo and setting Him forth. y presentando a Cristo. Galatians chapter 5, Gálatas 5, verse 6 says, Gálatas 5:6 dice: For in Christ Jesus, En Cristo Jesús neither circumcision de nada vale estar o Nor- no circuncidados, nor uncircumcision circuncidados o no circuncidados, means anything. no significa nada. There's no distinction between Jew and Gentile in the new covenant. No hay diferencia entre judío y gentil en el nuevo pacto. But faith working through love. Dice que lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Verse 13 of Galatians 5. Verso 13 de Gálatas 5 dice: Les hablo así. You want me to read it? Yeah. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Again, the key phrase, Nuevamente, la frase clave, but through love serve one another. dice que... Verse 13. 13, yeah. Dice al final, más bien, sírvanse unos a otros con amor. What Paul has on his mind Lo que Pablo tiene en su mente as he's talking and thinking about love al hablar y pensar en amor is the intelligent es la inteligencia, and purposeful la inteligente y de forma con propósito, self-giving. dar de forma darse o servirse. We see this demonstrated in Christ. Vemos esto en la demostración de Cristo. Whenever he came and gave himself Cuando él vino y se dio a sí mismo, for both Jew and Gentile, tanto para como judíos con gentiles, for a people from every tongue, para toda gente de toda lengua, tribe, tribu, kindred, nación and nation. y nación. Paul is speaking of a mutual love, Pablo está hablando de un amor mutuo, the love for one another within a church, de un amor de los unos para con los otros en medio de la iglesia, the family of Christ, la familia de Cristo, the bride of Christ, la novia de Cristo,
This is what the word fellowship means. Y esto es lo que la palabra comunión significa, The participation, una participación, the partnership. un compañerismo. In Acts chapter 2, En Hechos 2, whenever the people believed the gospel that Peter preached, cuando Pablo predicó el evangelio y las personas lo creyeron, it says they were baptized in the name of Christ, or Jesus. estas personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. And then they were devoted. Y ellos se pusieron devotos, They were devoted to the apostles' teaching. eran devotos a la enseñanza de los apóstoles. The apostles' teaching is the word of God. Y recordemos que la enseñanza de los apóstoles era la palabra de Dios. They were devoted to fellowship. Ellos eran juiciosos a la comunión, en la comunión, That is more than just eating together, y era mucho más de que se reunían a comer. although that's an important part of it. Sabemos que es algo importante, It is participating together pero es participar juntos with Christ, con Cristo, in Christ, en Cristo, with the people of Christ, con el pueblo de Cristo, to set forth the glory of para Christ. presentar la gloria de Cristo. So they were devoted to the apostles' doctrine. Ellos eran devotos a la enseñanza de los apóstoles. They were devoted to fellowship. Ellos eran juiciosos en la comunión. They were devoted to the breaking of bread. Eran devotos en la comunión del pan This is worship. This is the Lord's Supper. y compartían la cena del Señor And they were devoted to prayer. y eran juiciosos en la oración. That is what a new covenant church is to be. Y esto es lo que una iglesia del nuevo pacto debe hacer. All flowing out of love. Todo esto fluye del amor. Love overflows our lives upon others. El amor se riega sobre la vida de otros. Just as Christ's love overflows upon us. Así como el amor de Cristo fluye sobre nuestras vidas. And for the Christian, Y para el cristiano, nobody has to teach you this. nadie tiene que enseñarle estas cosas. Nobody has to teach you how to love. Nadie tiene que enseñarle cómo amar. Paul says in 1 Thessalonians chapter 4, Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 1 Thessalonians chapter 4 verse 9. verso 9, Now as to love of the brethren, en cuanto al amor fraternal, you have no need for anyone to write to you, no necesitan que les escribamos, for you yourselves are taught by God porque Dios mismo les ha enseñado to love one another. a amarse unos a otros. That is the promise of the new covenant. Esta es la promesa del nuevo pacto. And also 1 Thessalonians chapter 3 Primera de Tesalonicenses 3, at verse 12. verso 12. And may the Lord cause you to increase Que el Señor los haga crecer and abound in your love for one another para que se amen más y más unos a otros and for all peoples, y a todos, just as we also do for you. tal como nosotros los amamos a ustedes. The essence of love is love overflows. La esencia del amor es un amor que fluye. 1 John 4, verse 19. Primera de Juan. 1 John what? 1 John 4, 4. 19. verse 19. Primera de Juan 4, 19. We love Nosotros amamos because he first loved us. porque Él nos amó primero. If someone says, I love God, Si alguien afirma yo amo a Dios, and hates his brother, pero odia a su hermano, he is a liar. es un mentiroso. For the one who does not love his brother, Pues el que no ama a su hermano, whom he has seen, a quien ha visto, cannot love God, no puede amar a Dios, whom he has not seen. a quien no ha visto. And this commandment we have from him. Y Él nos ha dado este mandato. That is, the one who loves God El que ama a Dios, should love his brother also. ame también a su hermano. Now, this is so important for the church Demasiado importante para la iglesia, because this is your youth program in the church.
Porque este es el problema en la iglesia. Your children will learn the gospel. Can you say the sentence again? What? Oh, your children will learn the gospel. Los jóvenes aprenderán el evangelio. Your children will have the gospel placed in their heads. Los jóvenes tendrán el evangelio puesto en sus cabezas, jóvenes y niños, In their Sunday school classes. en la escuela dominical. But whenever they come into the church, Pero cuando vienen a la iglesia, they must see this love of Christ ellos deben ver el amor de Cristo, shared between the adults. un amor de Cristo que se comparten entre los adultos. People loving one another Personas que se aman las unas a las otras, as Christ has loved them. como Cristo los amó a ellos. Parents need to let your children see you loving one another. Padres deben mostrarle a sus hijos que se aman los unos a los otros. Having your love for one another strengthened by your Christ loving you. Al amarse los unos a los otros y fortaleciendo ese amor por el amor de Cristo hacia ustedes. And hopefully by the working of the Spirit of Christ, Y con la esperanza de la obra del Espíritu Santo, as Peter says in 1 Peter 3:15, como dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, we're to sanctify Christ Jesus as Lord in our hearts debemos santificar al Señor Jesucristo en nuestro corazón and be ready to give the reason y estar listos para dar razón of the hope that's within de us, nuestra esperanza, la esperanza que mora en nosotros, of the love that's within us, del amor que mora en nosotros, of the willing to sacrifice that's within us. del deseo aún del sacrificio que hay en nosotros. When somebody asks, Cuando alguien nos pregunta, and by God's grace may that be our children, y por la gracia del Señor, esos sean nuestros hijos, that would ask why. que pregunten por qué. Love is what holds and knits a church together. El amor es aquello que sostiene y que teje a una iglesia, que la une. First, it's a love for Christ and the gospel. Primero es el amor por Dios y el Evangelio. It's a love for the church. Es un amor por la iglesia. It's a love for people who are yet not the church. Es un amor por aquellas personas que aún no hacen parte de la iglesia. We know we take the gospel to the world Llevamos el Evangelio al mundo, because it's through the foolishness of the preaching of the gospel. porque es a través de la locura de la predicación del Evangelio. 1 Corinthians 1:21. Primera de Corintios 1:21. It's through the foolishness of preaching, Es a través de la locura de la predicación del Evangelio, the message preached, este mensaje predicado, that God is determined que Dios ha determinado to save those who believe. salvar a aquellos que creen. Jesus Christ is enough. El Señor Jesucristo es suficiente. Jesus Christ is supreme. El Señor Jesucristo es supremo. Jesus Christ is sufficient. El Señor Jesucristo es suficiente. As we consciously put on Christ, De forma consciente nos ponemos a Cristo. as by God's grace, Y por la gracia de Dios we see ourselves positionally forgiven in Christ. nos vemos posicionalmente perdonados en Cristo, We are forgiven, perdonados, and we are now being positionally conformed to the image of y Jesus. ahora de forma posicional estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Everything we do Todo lo que hacemos to bring glory to Christ para la gloria de Dios must be done out of love. debe ser hecho en amor. We love Nosotros amamos because He first loved us. porque el primero nos amó a nosotros. To God be the glory. A Dios sea la gloria. Let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you Padre, te damos gracias for the gospel of the Lord Jesus Christ. por el Evangelio del Señor Jesucristo. Lord Jesus, we thank you Señor Jesús, te damos gracias for coming and dying upon the cross por venir y morir en la cruz, for sinners por pecadores just like us. como nosotros. Spirit, we thank you Espíritu Santo,
that you have opened our hearts, Te damos gracias porque has abierto nuestro corazón, you've opened our eyes has abierto nuestros ojos to see something of the glory of the triune God para ver algo de la gloria del Dios Trino in the face of Jesus Christ. en el rostro del Señor Jesucristo. Thank you for loving us. Gracias por amarnos. Thank you for giving us a heart Gracias por darnos un corazón that loves the Lord Jesus Christ. que ama al Señor Jesucristo. And Father, we pray today Y Padre, oramos el día de hoy that maybe for the first time, que que sea la primera vez, someone would see that glory que por primera vez alguien vea esta gloria and place their faith, y pongan su fe, their hope, su esperanza, their trust, su confianza, their life su vida in the hands of the Lord Jesus en las manos del Señor Jesús, to his glory. para su gloria. Amen. Amén. Amén.